Hola, continuando, mi nombre es Carlos Arauz y este es otro video de la Epístola de Santiago, la Carta de Santiago, como estuvimos estudiando previamente. Hemos visto en el video anterior, y yo confío que hayan leído ya la epístola, en donde hemos empezado a ver quién era Santiago, a quién iba dirigida esa carta, a los de las 12 tribus en la dispersión, y también hemos visto acerca de las pruebas o tentaciones. Toda tentación en cierta forma es una prueba que debemos vencer y produce más resistencia. Esto lo hemos visto anteriormente en el video anterior, sabiendo que al final de cuentas es la prueba de nuestra fe en Dios. Y si la mantenemos o si caemos en eh, frustración, miedos y temores con las cosas distintas de la vida. Tenga eso completo, que sea no parcial, sino que sea completo hasta el final, de que uno venza la tentación o apruebe la prueba. Em, Luego también vimos lo que significa cuando dudamos, pedir con fe, cuando le pedimos a Dios, no dudando nada, como dice la Escritura, porque el que duda es semejante a la onda de mar que hablamos en la sección anterior. Y luego entramos en los atributos que son los negativos, que tener doble ánimo, o sea que estar arriba y abajo, y arriba y abajo, inconstantes, eh, hombres de un ánimo doblado, en donde está que sí, que no, que sí, que no, como una onda de mar. Y ahora entramos en una sección que pareciera que no tiene enorme sentido. Vamos a leer la Biblia ahora, que está en Santiago, si tienen ustedes sus Biblias a mano, pueden leerlo también. Es como esta sección está en medio de la tentación y no tiene nada que ver en la carta, es como que estuviera, uno lo lee y dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Eh, Versículo 8 en Santiago 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y luego viene, el hermano de humilde condición, versículo 9, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y vuelve de nuevo el bienaventurado varón que soporta la tentación, en versículo eh, 12. ¿Cómo esta sección del hombre de humilde condición y el hombre rico, qué tiene que ver esto con el tema de la tentación, que es el tema central que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo 1? Es como si tuviera algo nada que ver, aunque quiero proponer y ponerlo en la mesa para que ustedes consideren que tiene mucho que ver esto en el tema central que es la tentación. Cuando dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Tenemos que pensar en esto en términos bíblicos, el hombre humilde y el hombre rico, no en los términos que entendemos hoy usualmente. El hombre de humilde condición es el hombre que no tiene no solo la parte económica, sino puede ser la humilde condición en emocionalmente o en salud, que no tiene nada que ostentar o nada que mostrar. Creo que lo que ilustra más esto es Iván a, a 1 Corintios.
en sus Biblias. Y lean en 1 Corintios, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 25. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y vamos a ver esto, si tienen algo que ver con el tema central que estamos ahora. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La tentación del hombre, de este hombre que se llama humilde, o sea que no tiene ninguna, como describe acá en Corintios, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Inclusive Jesucristo no escogió a sus apóstoles por la gente más académicamente con todos los títulos, o rica, o, o ostentosa, sino los más simples pescadores, recaudadores de impuestos, los cuales estaban menospreciados, y en el tiempo bíblico se lo veía con malos ojos, uh, uh, al recaudador de impuestos. Toda esta gente eligió Dios, que exasperaba a los fariseos, los más simples, los más, en palabras bíblicas, humildes, que no tenían ostentación o nada para mostrar. La tentación de estos es envidia. Es como pasa en muchos casos. En Argentina, por ejemplo, hay un tal Juan, no voy a decir el nombre, pero es conocido, muy amigo del Papa Francisco, y se jacta de ser católico, pero va y en su envidia quiere tomar tierras o lugares que son de otros. El espíritu bolchevique en la historia de Rusia era ese menosprecio al sistema capitalista, y que querían tomar lo que era de otros en su envidia. Esa es la tentación, de que ¿por qué otros tienen más que yo? Hay una parábola que el Señor Jesucristo, que nos vamos a ver, que creo que está en Mateo 5, que habla de los jornaleros que este señor empleó a un sueldo de un denario en la mañana temprano. Y luego, más tarde, empleó otros en el día a un denario también, y a otros más tarde a la tardecita, otros por un denario. Cuando vino al anochecer el pago a todos ellos, los que comenzaron el día recibieron su denario, luego los otros, más tarde que entraron a trabajar, su denario, y luego los de la tarde, su denario. Cuando iban a pagar el denario, los de la mañana esperaban recibir mayor jornal, porque habían trabajado más largo el día. Y tuvieron envidia, dice, de los otros que recibieron lo mismo que los de la mañana temprano. Y le dijeron al Señor, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor dijo, yo no contraté a ustedes por un denario. Así fue el trato. ¿Y qué es a mí dar esto a los que vienen más tarde? Y ahí viene el dicho, los últimos serán los primeros. En el sentido de que Dios, con la relación con la gente, cuando uno recibe, o el reino de los cielos, es como empieza la parábola, es en cuanto a Dios. No podemos discutir lo que Dios
O quizás una persona a último momento decide recibir a Dios y a su Hijo Jesucristo. Em, no es algo que podemos discutir con Dios en sus designios, en sus misteriosos caminos. Esa era la idea, pero tuvieron envidia de los otros. Y esa es la tentación del hombre de, en vez de confiar en Dios y pensar cómo Dios lo ha exaltado y el precio de su vida es el mismo Jesucristo y el valor que tiene, en vez de tener envidia de otros y no dar lugar al tentador. Dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, en vez de esa envidia. Y en cuanto al rico, que es lo que continúa en esta sección, dice, el hombre rico, en, en su humillación, le dice aquí, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol abrasador, la hierba se seca y sigue así. El desafío del rico, Dios no tiene ningún problema con las riquezas en sí, con la prosperidad, por supuesto que sí. Vayan a leer, por ejemplo, Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, si van allá en un segundo, y lean en el capítulo 8 de Deuteronomio, comenzando en el versículo 7, Deuteronomio 8, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Recuerdan cuando después de todo el tiempo, los 40 años en el desierto, habla aquí de cuando llegan a la tierra prometida. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vejas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Estas son riquezas. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, todo esto es riqueza, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro, piensa en los tiempos bíblicos, lo que significa esto y lo que significaría hoy en día, se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y acá viene el problema. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y sigue con eso. Esto es el hombre rico, bíblicamente hablando.
el hombre que es autosuficiente, que se jacta de su riqueza, que se jacta de su nobleza, se jacta de su hermosura. Todo esto es de admiración y él busca, sin tener en consideración que Jehová, o Dios, es nuestra suficiencia. Y ahí está la tentación de este hombre, es en la autosuficiencia y olvidarse de que Dios es nuestra suficiencia. Y es aquí como el adversario trabaja, en estos dos frentes. Hubo una clase que tomamos Eduardo y yo, que se llamaba Lidiando con el adversario. Y en eso se ve que el adversario siempre trabaja en dos frentes. Uno es la necesidad, en donde uno está presionado por la necesidad. Y la otra, perdón, y la otra es el placer, en donde uno no necesita a Dios. Este es el hombre que tiene la tentación de la soberbia. Vean lo que dicen acá en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso es lo que sucede en la persona cuando tiene la perspectiva de que Dios es la suficiencia. Y aquí está el problema de este hombre que, como dice, la instrucción es darle al pobre en su exaltación, no envidias, sino reconocer la grandeza de Dios y que Dios bendice a la gente que confía en Él, que lo ama a Él. Todas las cosas van para bien para aquellos que le aman, como dicen en Romanos. Y esta es la exhortación al de humilde condición, al que no tiene nada que mostrar. Y eso va a producir la prosperidad en ese hombre, porque Dios bendice. Los apóstoles que confiaron en Dios, recuerdan el incidente que no habían pescado toda la noche y no habían hecho nada, pero en la palabra de Dios, de Jesús, cuando dijo, echen las redes, que había tanta bendición, es confiar, en el caso de los apóstoles, en la palabra de Jesucristo, que obedecía siempre la voluntad de Dios, y en vez de tener envidia, es confiar en Dios en su exaltación, y el rico en su humillación, en vez de ser altivos. Y muestra, porque el simile que muestra es la flor de la hierba. Los ricos y famosos, las estrellas de cine, los que admiramos por su belleza y su grandeza, y hablando un poco de que no es solamente económico, ¿recuerdan ustedes a Robin Williams, este gran actor de Tootsie y Good Morning Vietnam y tantas películas que hemos visto, y a Robin Williams como cómico, un hombre que no tenía ningún problema económico, pero escondía dentro de sí una tremenda depresión que lo llevó al suicidio. Y la gente, o sea, todos nosotros pensamos, ¿cómo puede ser un hombre que tiene tanto humor y tanto éxito se suicide? Y fue por esa falencia que tenía humana, y que todos tenemos los desafíos propios de la vida. Y es por eso que debemos confiar en Dios a pleno como la suficiencia. Porque dice que porque cuando sale el sol con calor abrasador, y me gusta esa palabra abrasador, o sea, el sol fuerte, y la flor es hermosa, admirada, pero en la vida sale el sol y la hierba se seca y la flor se cae
y perece su hermosa apariencia. Y dice así, así también se marchitarán, se marchita eventualmente la flor. Y a veces uno ve a estos actores que eran tan exitosos, más avejentados y sin todos los cosméticos y todos los adornos, y se ve que es una persona común y corriente. Eh, Al final de cuentas, también necesitan su confianza en Dios en este peregrinar tan, tan corto que dice con Eclesiastés, lo hablan de la vida como un respiro. Ya está. Y así también se marchitarán eventualmente todas sus empresas. Y después ya viene de vuelta una tentación, pero creo que esta sección que hemos visto también tiene que ver con la tentación, ya sea la envidia o la autosuficiencia o la altivez. Bueno, esto es todo por hoy y continuamos con la próxima sección en el próximo video. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos después.